Compañeras y compañeros, ya ven ahora con la buena música guerrerense, pero les vamos a dar una buena información y quiero antes que nada agradecerles a todas y a todos ustedes el que nos acompañen en esta importante rueda de prensa, y lo que quiero es precisar de manera firme y de manera contundente lo que el día de ayer el grupo parlamentario del PRI presentó a las horas de la tarde, cuando salimos a dar nuestra postura con respecto a la iniciativa que presentó el oficialismo. Y lo que quiero con las y los medios de comunicación es darles a cada uno de ustedes la información precisa de las 13 razones por las cuales estamos en contra, y me dio mucho gusto que aquí mi compañero Marco Cortés reafirme y diga lo que dijimos desde un principio. Esta reforma, esta iniciativa es una verdadera locura porque quita todos los derechos de las y los ciudadanos al poder tener con claridad expreso en la Constitución ese derecho de presentar el amparo y dejarlo muy claro, y lo quiero señalar con ustedes para ser concisos: la violación flagrante al principio de control constitucional, el principio de la no retroactividad y la protección de los derechos humanos. Y quiero englobarlo en este esquema porque vamos a ir a la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos en unos momentos. Vamos a presentar los argumentos que hemos tenido y de manera clara y de manera contundente podemos decir que no solo es un riesgo para instaurar el autoritarismo, es algo que contraviene cualquier disposición, porque no le pueden quitar el derecho a las y los ciudadanos. Tan es así que han rectificado al retirar, porque se está circulando un dictamen, el dictamen que se ha presentado en la Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, es este dictamen, donde ya retiraron la reforma, ya no está la reforma al primero constitucional y solo tocan el 105 y el 107 de la Constitución. Pero hay algo muy importante: en el agregado que hacen, violan un artículo de la Constitución, que es el 14 constitucional, que no puede haber retroactividad de la ley en perjuicio de nadie. Y por ello tenemos no solo que señalar, sino decir y exhortar al oficialismo a que retire lo que está presentando. Viola toda proporción en el proceso legislativo, en el proceso judicial, en el proceso democrático, la subordinación que quieren hacer del Poder Judicial a otro de los poderes. Por ello, de manera muy puntual, les queremos decir que el voto nuestro, el del grupo parlamentario del PRI, será en contra del dictamen porque busca prohibir de manera clara la impugnación de las reformas constitucionales mediante amparos y acciones de inconstitucionalidad, y esta propuesta, como lo hemos dicho, representa el retroceso más grande, y por ello debemos de cuidar los derechos fundamentales que hay en México, de las y los mexicanos, y debilita el Estado de Derecho. Prohibir que podamos presentar amparos, prohibir lastimar los derechos. Hoy lo que nosotros necesitamos es garantizar esa responsabilidad que tenemos aquí de dar la batalla, de luchar y de no permitir que aprueben y pase esta locura, que es una locura de iniciativa que se han presentado y, como lo hemos dicho, viola el principio de no retroactividad al ordenar, porque de manera tácita queda el sobreseimiento de los procedimientos y los amparos que se han presentado y que están en trámite relacionados con las reformas a la Constitución, y esta medida afectará los derechos adquiridos, porque hay que dejarlo claro. El 61 de la Ley de Amparo deja claro ahí
que no se puede atacar, como se ha dicho, o presentar en las reformas constitucionales, pero sí el proceso, el procedimiento y la violación de los derechos humanos de las y los mexicanos que están consagrados en el primero constitucional, y por ello no podemos dejar de levantar la voz, amigas y amigos. Hay que levantar la voz. No podemos permitir que se rompa el régimen de derecho, de libertades, que se destruya la posibilidad que tenemos las y los ciudadanos de defendernos. Y por ello, de manera muy coloquial, les diría, para que lo tenga clara las y los ciudadanos, el control de convencionalidad sirve para que el Estado proteja los derechos humanos, ya sean del Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, y si lo quitan como lo quieren hacer, si lo desaparecen como lo quieren hacer, solo va a quedar en la Constitución lo que el poder hoy quiere. Y eso atentará contra derechos, contra garantías, contra libertades, y eso va contra todas las y los mexicanos. Por ello estaremos en contra, estamos en contra, convocamos a todos los grupos parlamentarios, a los senadores, a los legisladores de Acción Nacional, de Movimiento Ciudadano, a que cerremos filas en este bloque, a que tomemos con firmeza y determinación lo que ocurrirá en Comisiones Unidas y en el Pleno del Senado de la República, y también a los oficialistas a que reaccionen, porque verdaderamente lo hemos dicho, esto destruye garantías, destruye derechos y pone en riesgo también acuerdos, tratados que tenemos en la responsabilidad como Estado mexicano. Vamos a levantar la voz, no vamos a permitir que esto siga avanzando sin que levantemos la voz, y aquí está el grupo parlamentario del PRI para dar la batalla, para convocar a la oposición a que hagamos un bloque y sobre todo a dar a conocer aquí a nivel nacional y a nivel internacional lo que se pretende hacer en México. Esto es sentar las bases de pretender hacer un régimen sin derechos, sin libertades, autoritario y que no respeta las libertades de las y los mexicanos. Por ello, aquí estamos firmes y presentes las y los senadores del PRI, y estaremos presentes en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos. Y una vez más lo señalo, el que hayan retirado ya la iniciativa en la modificación del artículo primero constitucional deja claro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí puede resolver en los temas presentados correspondientes a la reforma constitucional al Poder Judicial que se ha presentado. Eso es muy importante. La Corte sí puede resolver los temas que se presentaron en la iniciativa de reforma constitucional, y eso quedó claramente evidenciado, porque con esta iniciativa lo que querían era tratar de impedir eso, pero ya al retirar, porque sé que retiraron la iniciativa al 101, retiraron al 103, y el dictamen que circula en Comisiones Unidas es dejarlo del 105 y el 107, que vulnera una vez más, porque pone el tema de la retroactividad que está consagrado en el 14 constitucional. Por su atención, gracias. Si hubiera alguna pregunta. Sí, senador, tenemos preguntas. En primera instancia les pregunta Claudia Flores Barreto de N+. Senador, buenos días. No sé si entendí bien, pero habló usted de 13 razones para oponerse. Sí. No aquí está el documento. No las mencionó. Se los voy a entregar. Bueno, entre ellas supongo que las más importantes son las que acaba de mencionar, ¿no? Sí. Aquí están. Gracias. Te las puedo decir, Claudia, las están entregando para ustedes, pero aquí están las 13 razones sólidas que no solo hemos visto nosotros en la iniciativa que se presentó, sino también ha sido la participación, el señalamiento de magistradas, juezas, jueces, trabajadores del Poder Judicial y conocedores
en el tema jurídico en nuestro país. ¿Me lee las primeras 5 por lo menos? Sí, te las leo. Violación al principio de control constitucional, que es la propuesta que busca prohibir el que podamos presentar contra los procedimientos en el tema de reformas constitucionales, el principio de no retroactividad y protección de los derechos humanos, porque viola el principio de retroactividad al establecer que los amparos y las controversias constitucionales en trámite relacionados con estas reformas deberán tácitamente ser sobreseídos, ¿no? O sea, en ese tema. Y también el riesgo de autoritarismo y consolidación del poder. La iniciativa presenta un claro acto de autoritarismo, ya que pretende cerrar cualquier posibilidad para cuestionar cualquier iniciativa, reforma constitucional que se presente. Imagínate que el día de mañana lo que voten, a lo mejor votan una reforma constitucional sin quórum. Imagínate, votan una reforma constitucional sin quórum, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces esto da el poder de los poderes. Por eso, como lo dije ayer y me dio mucho gusto que Marco lo repitiera hoy, es una locura esta propuesta a la reforma al poder judicial. Obviamente, el posible conflicto con los tratados internacionales por el bloque de constitucionalidad, las implicaciones en el proceso de reforma judicial y reconocimientos de fallos en la reforma previa, elimina el principio de supremacía constitucional. 7, la desprotección de los derechos fundamentales y el retroceso en la protección constitucional. Desconoce la teoría de la Constitución y la función del Poder Judicial, afecta la independencia judicial y cierra el espacio para la deliberación democrática. Ve lo que están haciendo hoy, comisiones, mañana votación en 3, 4 días. Es una locura lo que están haciendo y obviamente también contradice claramente y elimina la posibilidad de revisar reformas adoptadas en un proceso defectuoso, fraudulento o mal hecho, que son todos los procesos que se han realizado. Por eso lo que nosotros estamos haciendo y lo que se ha hecho, las acciones que se han presentado, las iniciativas jurídicas que hemos presentado en contra, son en el proceso, en votaciones, en normas, porque lo podemos hacer, porque por derecho corresponde, y obviamente debilita la confianza en el Estado de Derecho en nuestro país. Entonces esto es algo que no podemos permitir, que debemos levantar la voz porque afecta a todas las y los mexicanos, y cuando de manera cínica dicen que ellos tienen la mayoría porque el pueblo de México se las dio en la boleta electoral, cuando les dieron la mayoría, no les dieron el voto para que destruyeran este país, para que destruyeran el Poder Judicial. Entonces eso es lo que tenemos que señalar y vamos a levantar la voz con firmeza y no podemos permitir, y hay que hacer una gran convocatoria a levantar la voz, a la reflexión nacional, a que nosotros daremos la batalla como grupo parlamentario del PRI en el Senado, pero tenemos que señalar y no nos podemos quedar callados porque es el peor atropello que haya a la Constitución, al régimen democrático, y lo que quieren es que nadie levante la voz. Senador, perdón, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales acaba de declarar que en los ajustes que hicieron, y yo entiendo que usted evidentemente habla del proyecto que tiene en las manos, nosotros no lo conocemos, pero él insistía hace un momento en la entrevista que se modifican cosas, pero se mete el candado de que no van a poderse impugnar reformas constitucionales bajo ningún recurso, no solamente el amparo, sino también la controversia. Está equivocado. Eso se mantiene. Con respeto le decimos, aquí está el dictamen, hacen modificaciones en el 105, hacen modificaciones en el 107 y con claridad dicen, no procederá el juicio de amparo, contradicciones o reformas a esta Constitución. Eso es lo que ellos dicen. No, el artículo primero constitucional está consagrado porque nosotros, al ser violatorio de los derechos humanos, no es per se como dice el 61 de la Ley de Amparo. El 61 de la Ley de Amparo dice, entre las que no puedes presentar el tema de amparo,
es en las reformas constitucionales, pero nosotros lo estamos presentando contra los procedimientos, contra las votaciones y contra los dictámenes violatorios de los derechos humanos de todas las y los ciudadanos, porque el primero constitucional deja claro que no se pueden violar los derechos humanos de las personas, y este proceso a todas luces ha atropellado la ley, ha violado los derechos humanos, y es un reconocimiento tácito con esta reforma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí puede resolver, sí puede conocer y resolver en el tema de la reforma constitucional al Poder Judicial. Entonces el proyecto que tiene en sus manos tiene contradicciones. Pero como siempre, si nunca presentan nada bien, o retiran las cosas o presentan las cosas o ponen otras, las prisas, las carreras. Entonces lo que nosotros sí decimos es que es algo muy delicado, y las y los mexicanos tenemos que defenderlo. Nosotros como legisladores levantaremos la voz y obviamente iremos a todas las instancias nacionales e internacionales para presentarlo, porque esto aleja del Estado de Derecho a nuestro país. Un país que tiene convenios, que tiene tratados internacionales, un país que debe garantizar la certeza jurídica, el respeto a los derechos fundamentales de las y los mexicanos. Finalmente le pido un favor. A veces la gente no comprende el alcance porque el tema es muy técnico en realidad. ¿Por qué no nos da algunos ejemplos de lo que no se podría impugnar, de lo que un ciudadano de a pie no podría impugnar en perjuicio de sus derechos, o los inversionistas o los sectores campesinos? Pónganos algunos. Vamos a poner ejemplos. ejemplos como el que te ponía en la Constitución. Imagínate que mañana impulsan una reforma constitucional, se vota en el Pleno que van a poner el 50% de impuestos, que van a poner cualquier tema que lastime a los mexicanos en sus derechos, y lo votan 20 senadores. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Porque esas iniciativas de reforma constitucional, cualquiera que fuera, va a tener impacto en todas las y los ciudadanos. Se están violando los derechos de juezas, jueces, magistradas, magistrados, trabajadores del Poder Judicial. Esa iniciativa de reforma viola los derechos, viola su trabajo, su experiencia, el tiempo, la formación, todo lo que han hecho en el Poder Judicial. Entonces, no podemos nosotros pasar por alto un tema de tal magnitud, porque es un tema de altísima responsabilidad. Sí vieron que retiraron la reforma del primero constitucional, porque empezaron las presiones también a nivel internacional de las organizaciones y de las y los ciudadanos. Entonces, esto, como les digo, es una locura. ¿Qué necesidad de presentar esto? Por eso nosotros hacemos un llamado a que defendamos todos la legalidad, la transparencia, la certeza jurídica, y que respeten la Constitución. Con esto que están haciendo, Claudia, van a poder hacer lo que quieran con la Constitución, lo que quieran. Van a poder aprobar lo que quieran y nadie podrá tener algún elemento de levantar la voz. Nadie, nadie, nadie. Gracias. No tendríamos más Gracias, preguntas. gracias. Vamos. Vamos. Vamos, tú, estuvieron ustedes.